Saludos cordiales, señoras y señores. Las estrellas calles, los viejos palacios y edificios antiguos de Córdoba guardan entre sus paredes extraños sucesos que de generación en generación se van transmitiendo como una parte más de la historia de la ciudad. Y es que bajo su aparente tranquilidad, Córdoba es una de las urbes más activas del mundo desde el punto de vista parapsicológico y un auténtico filón para los investigadores del misterio. Les invitamos esta noche a que nos acompañen a recorrer la guía secreta de las Casas Encantadas de Córdoba, de la mano de su autor, José Manuel Morales, a quien ya saludamos. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Paco. Y gracias por acompañarnos. Las gracias a ti por invitarme. ¿Existen las Casas Encantadas o solo son leyendas? Bueno, pues depende a quién se le pregunte, pero hay muchísimas personas que aseguran que en sus domicilios, aún a día de hoy, se están produciendo fenómenos del todo inexplicables. Y bueno, pues eso es lo que hemos tratado de recoger en este libro, toda esa serie de lugares de leyenda, de lugares con misterio, de sitios donde se han producido y según sus inquilinos se siguen produciendo en la actualidad fenómenos sin explicación o sin explicación aparente, quizá alguno lo tenga. ¿Qué clase de fenómenos? ¿Cómo es una casa encantada? Bueno, yo por suerte no he vivido en ninguna, pero por los testimonios de estas personas que se han enfrentado a lo imposible, una casa encantada es cualquier lugar donde se puedan mover objetos solos, donde la energía que se percibe es diferente. En una casa encantada se suelen provocar diferencias de temperaturas, descensos térmicos. Es un lugar donde suelen producirse, son frecuentes las anomalías eléctricas, la batería de las cámaras de los aparatos electrónicos que se descargan rápidamente. Una serie de fenómenos que se salen de lo habitual, que se salen de lo normal, y que hay personas que son llamados un poco sensitivos, que parece que perciben toda esta energías que por otra parte hay otras personas que no somos capaces de percibir quizá a priori. Dices que esas casas encantadas existen ahora, sus habitantes están sufriendo hoy los efectos. ¿Qué les recomendáis cuando te llaman y te la enseñan, te la muestran? ¿Qué recomiendas a las personas que están sufriendo esta clase de fenómenos? Ante todo, tranquilidad. Yo siempre tengo una frase que es que hasta ahora ningún fantasma ha matado a nadie y que, bueno, pues suelen decir los expertos en parapsicología que a estos fenómenos cuanto menos caso se les hace, antes desaparecen. Así que si hay alguien que nos está viendo y quizá por miedo a que la gente, bueno, pues sabemos que este es un tema un poco espinoso, no todo el mundo lo entiende, sobre todo cuando le pasa a otros. Y cuando esas personas que en su casa puedan estar ocurriendo fenómenos, para que les den incluso un poquito de miedo porque no los entiendan, porque no los comprendan, decirles que tranquilidad y que traten de hacerles el menor caso posible, que cuanto menos caso se les hace, parece que es menos agresivo ese poltergeist, que es como se llama el fenómeno. En esta guía secreta de las Casas Encantadas de Córdoba hace un recorrido histórico por la ciudad. Yo no sé si conoces si ha habido barrios aterrorizados por estos fenómenos, por los duendes, por ejemplo. ¿Comentas eso? Efectivamente, bueno, pues las leyendas son historias que algunas normalmente tienen una base histórica, están basadas en hechos reales, originadas por sucesos que en realidad ocurrieron, pero que sí que muestran los temores de cada época, así que son representativas de lo que en cada época daba miedo a nuestros antepasados. Entonces había épocas en las que, bueno, pues los duendes estaban de moda. En el pasado incluso era muy habitual culpar a los duendes de prácticamente cualquier cosa que le salía mal a alguien. Unos obreros hacían una pared y la pared salía mal y decían que la responsabilidad era de un duende que había trucado los planos. Estamos hablando de algo que estaba muy vivo. Hoy en día hablar de duendes pues quizás sería un poco bueno, antiguo, no nos lo tomaríamos en serio, pero sí que en el pasado los duendes formaban parte de la vida cotidiana. De hecho, bueno, una muestra de esto es que en Córdoba hay varias calles que su nombre hace referencia a los duendes. Una calle, creo que es la calle del Rosal, en el libro está, que está por allí cerca de la calle San Pablo. Todavía vemos el azulejo del nombre antiguo, que era calle Horno del Duende, cuando en un callejero como el de Córdoba
se nombra a los duendes en tantas ocasiones es porque formaban parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Hay un duende muy curioso que se enamoró de una mujer y bastante vengativo después. ¿Qué historia del duende es ese? Efectivamente, bueno, la historia, esa es una de mis historias favoritas, la historia del duende de la calle Almona. La calle Almona es la que hoy en la actualidad está Gutiérrez de los Ríos, el final de Gutiérrez de los Ríos. Y en una casa donde está ahora una casa, lógicamente pues la casa original ha desaparecido, ha sido sustituida por edificios más modernos, pero en un punto de esta calle había una casa donde una familia muy poderosa, parece ser que tuvo problemas de herencia, y en el reparto de la herencia la mayor parte de esta, una riqueza, estamos hablando de una riqueza enorme, de varias propiedades, muchísimo dinero, todo fue a parar a solamente uno de los descendientes, a la hija, que era quizá la favorita de la familia. El varón, se quedó sin nada en el reparto, y como consecuencia este decidió vengarse asesinando a su hermana para quedarse a él como único heredero de todos los bienes que habían dejado en herencia a los padres. Pero por suerte, digamos así, había un duende protector en la casa, todo esto motivado por acontecimientos anteriores. Había un duende protector en la casa que se enamora de esta joven cordobesa, y este duende protector, este demonio personal o martinico, como lo llamamos aquí en Andalucía, al enamorarse de esta cordobesa decide protegerla de los intentos de asesinato del hermano. Él era sabio, tenía una edad pues larguísima, y decide protegerla. Cada vez que el hermano trataba de buscarle la forma de asesinarla sin que hubiera testigos, el duende la protegía. Y bueno, pues ¿contamos el final o lo dejamos para...? Creo que el final es que el hermano consiguió su El hermano efectivamente propósito. Consigue su propósito. Hay un momento en el que el duende estaba ligado a esa casa, no podía abandonarla. Su maldición era vivir transformado con aspecto de duende, sin poder abandonar la casa. Y claro, la hermana, hay un momento que se muda a otra casa, queda fuera de la protección de este demonio, de este pequeño demonio protector, y el hermano aprovecha entonces la ocasión, las circunstancias para asesinarla. Pero luego el hermano, por circunstancias de la vida, tiene que acabar viviendo en esa casa, y entonces es cuando, una vez ya en sus dominios, este duende se venga del asesinato de su amada, de la hermana de este chico. Es una leyenda que ha llegado a nuestros días. Es curioso que una historia que tiene su origen en el siglo XVI llegue hasta nuestros días, que la transmisión oral haya conseguido que haya permanecido después de tanto tiempo. A mí es algo que me llama la atención y que siempre pienso que efectivamente algo tiene que tener, una base histórica tiene que tener. De hecho, en esa fecha, en esa calle, hay documentados asesinatos, y quizá alguno pueda tener que ver con esta leyenda. Que lo que hubiera fuera un duende realmente, o estuviéramos hablando de otro tipo de persona extraña, no lo sabemos. Si a lo mejor el imaginario popular atribuye identidad de duende a otro tipo de persona, pero sí que es cierto que es curioso que tantos siglos, y bueno, quedó por escrito en el siglo XVIII, pero hasta entonces había llegado solamente transmitiéndose de padre a hijo. Es muy curioso. Sí, y como investigador de estos fenómenos, ¿cuál te resulta más llamativo? Hombre, para un investigador del misterio, como se suele llamar, lo más llamativo de todo es una casa encantada, un edificio encantado sin lugar a dudas. El poder no solo tirar de archivo histórico, no solo buscar el pasado de ese lugar, sino también ver si entrevistarte con los testigos, hablar con la gente que asegura, y además aseguran con auténtico pánico, y sobre todo también con gente que no tiene nada que ganar contándote eso, porque cuando ves que alguien busca protagonismo o busca salir en algún programa y demás, no te lo crees tanto. Sospechas, ¿no? Exactamente. Pero cuando ves que alguien te lo cuenta y dice, no, yo no quiero protagonismo, yo no quiero que den mi nombre, yo no quiero que me mencionen en el libro, y esto te lo cuento a ti para ver si me da una ayuda, una explicación, pues ahí sí que uno empieza a pensar, oye, que esta persona que no gana nada contándome esto, lo estará viviendo probablemente, o al menos seguro que es su verdad.
quizá pueda estar sugestionado, quizá pueda estar viendo sombras que son otra cosa, pues eso no lo sabemos, pero sí que es cierto que la persona esa te está contando su verdad y que para él o para ella esas sombras le visitan, esas sombras mueven objetos. Es alucinante y es apasionante cuando uno empieza a entrar en este mundillo, todo lo que descubre, todo lo que se da cuenta que es capaz de vivir el ser humano, y también darse cuenta que no lo sabemos todo, que la ciencia explica hasta cierta parte, pero que hay todavía muchísimas cosas en el mundo de la ciencia que no están explicadas y que no se están investigando. El tema de la psicofonía es algo que nadie pone fondos para investigar, no creo que parece que a nadie le interesa averiguar qué es lo que hay detrás, y quizás pudiera darnos alguna respuesta a algunas preguntas que la ciencia todavía hoy se hace en otros campos. ¿Hay alguna zona de la ciudad que sea más proclive a esta clase de fenómenos? No. Está muy repartido. Exactamente, precisamente lo más divertido para mí de esto es que un fenómeno de este tipo se puede dar en cualquier domicilio particular. No hace falta irnos a un palacio con una fachada barroca, no es necesario irnos a un lugar muy grandilocuente, simplemente en cualquier domicilio particular, donde menos te esperas, donde ves un barrio con una fachada, un edificio de muchos pisos, con una fachada sencilla, y ahí dentro puede estar viviendo el misterio perfectamente, y puede estar manifestándose estas situaciones en las que estamos hablando. Simplemente hace falta que viva alguien ahí para que pueda estar produciéndose algo. Vemos monumentos famosos aquí en la fotografía de esta guía secreta, e incluso el Cristo de los Faroles, también es una zona misteriosa. Existe una leyenda relacionada con el Cristo de los Faroles y con la plaza de Capuchinos, y que hablaba de una leyenda muy antigua, que hablaba de una persona con hábitos así parecido a un monje, iba encapuchado, iba con una túnica, y que puntualmente a las 12 de la noche subía con pasos rítmicos la cuesta del Bailío para pararse delante del Cristo de los Faroles a hacerle cierto tipo de oración y demás. Y parece ser que durante un tiempo se habló bastante en la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de poquito tiempo después de poner la figura, estamos hablando del principio del siglo XIX, y fue un poco la comidilla de Córdoba de por qué o quién era ese misterioso personaje que subía toda la noche a la cuesta y que se paraba delante del Cristo. La verdad es que dio mucho que hablar y dio muchísimo lugar a que el imaginario colectivo lanzara todo tipo de teorías. ¿Hubo brujas en Córdoba? ¿Dónde se reunían las brujas cordobesas? Bueno, habría que diferenciar entre brujas y hechiceras. Las investigaciones, esas investigaciones son quizás las más históricas del libro, y bueno, pues la verdad es que también es apasionante descubrir cómo vivían las personas que se dedicaban a la brujería, que se dedicaban económicamente incluso a la brujería en el siglo XVI. Muchísimas mujeres, principalmente el barrio de Santiago, se dedicaban a la brujería. Calles como Agustín Moreno, calle Rabé, calle Frías, son calles muy laberínticas, muy estrechas, y precisamente estas eran las calles que elegían estas mujeres que se dedicaban a negocios que no estaban muy bien vistos en la ciudad, pero que sí que tenían muchísimos clientes. Entonces aprovechaban que eran calles estrechas, calles donde era fácil ocultarse para practicar su lectura de manos, vender pócimas de amor, de desamor, que eran principalmente los servicios más reclamados por los clientes. De hecho, la brujería cordobesa, junto a la granadina, fue una de las más cultas del sur de España, junto también con la del norte, la de Navarra y demás. Fue una de las más destacadas. Y en Córdoba tuvimos, me preguntabas el lugar donde se reunían. El lugar era el epicentro de la brujería de Córdoba, era la plazuela que hay en medio de la calle Rabé. Era un lugar conocido y temido por los cordobeses, tiene su propio nombre, el Panderete de las Brujas. Todavía se sigue conociendo así, ¿no? Todavía, no todo el mundo lo conoce, pero sí que, históricamente en esa plazuela es donde las endemoniadas, las que querían rendir tributo al diablo, allí organizaban los aquelarres. La palabra aquelarre proviene del vasco, sería, algo así como el monte del macho cabrío.
eran siempre lugares inhóspitos, situados a las afueras. Entonces este panderete de las brujas, esta plazuela de la calle Rabé, cumplía perfectamente los requisitos para celebrarse allí los aquelarres. Era un lugar amplio, situado cerca de las afueras, cerca de la calle de la Puerta de Baeza, y era el lugar ideal para que las brujas y las mujeres que se dedicaban a adorar al demonio y a pedirle su favor se reunieran y organizaran allí esos rituales en los que incluso se llegaron a producir sacrificios. Está documentado que se llegaron a producir sacrificios en esa calle Rabé. Y te decía que en Córdoba, bueno, pues tenemos, podríamos decir, orgullo de tener a una de las brujas más famosas de la época de Felipe II, como es no en Córdoba capital, sino en Montilla, pero como es la Camacha. La Camacha, siempre la llamaban las Camachas, porque siempre iba con sus dos seguidoras, pero bueno, alcanzó fama internacional incluso, ya que el propio Miguel de Cervantes la menciona en uno de sus libros, en el Coloquio de los Perros, un libro en el que varios perros hablan de sus dueños, y la dueña de uno de esos perros, de esos canes, es precisamente la Camacha de Montilla. Entonces Cervantes la menciona y le da fama internacional, diciendo que la Camacha era la bruja más poderosa que él había conocido y que era capaz de oscurecer el cielo a su antojo, que era capaz de hacer, bueno, pues auténticos milagros, convertir a la persona en animales, etcétera, etcétera, etcétera. En la Facultad de Filosofía y Letras, antiguo Hospital de Agudos, pueden leerse todavía en las contraventanas los nombres de los antiguos enfermos que pasaron por esa dependencia. Vaya lugar ese también, ¿no? A mí me encanta la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando uno entra, en la actualidad está pasando por los pasillos de un hospital del siglo XVIII, pero en pleno siglo XXI, de verdad que eso es algo que no tiene comparación. Nosotros de hecho organizamos rutas dentro de la facultad los sábados por la noche, y lo que más llama la atención a las personas que deciden acompañarnos es precisamente esto. Enseñamos cómo en las contraventanas que tienen ya prácticamente 3 siglos, que han sufrido decenas de capas de pintura, todavía se leen perfectamente inscripciones de personas que estuvieron allí ingresadas. Pues la más antigua creo que es de 1776, y bueno, pues de ahí hasta nuestra fecha hay decenas de inscripciones de personas de nombres y de fechas de personas que estuvieron allí ingresadas y que seguramente no salieron, porque al ser un hospital de Agudos, pues la gente la ingresaban directamente a tener un final digno, a morir de la forma menos dolorosa posible. Y es muy curioso cómo cuanto más nos alejamos en el tiempo, cuanto más antigua la fecha, más diferente es la caligrafía de la actual. Conforme nos vamos acercando a nuestra fecha, las inscripciones ya de 1800 tardío, de 1900, ya se parece mucho más el tipo de letra a la que actualmente utilizamos, que las más antiguas, en las que, por ejemplo, en vez de la U la sustituyen por una V, y toda esa serie de detalles que a los clientes le llaman muchísimo la atención. Sí, ¿tú crees que los alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras o de Derecho sabrán que algunas de esas aulas que ocupan eran depósitos de cadáveres no hace tanto tiempo? Las facultades son lugares donde las noticias corren, no que corran, es que vuelan. Entonces la mayoría sí lo saben. El aula 1 de Filosofía y Letras pues fue la morgue, fue el depósito de cadáveres del hospital. De hecho hay imágenes que muestran cómo era ese mismo aula pues hace 50, 60 años, y se ven las camas de piedra donde se diseccionaban los cadáveres, y eso hoy en día es un aula donde, bueno, pues hay alumnos que aseguran haber vivido también fenómenos, digamos, fuera, que se salen un poco de lo normal. ¿Es cierto que algunas de las psicofonías más espeluznantes de España se han hecho en la Facultad de Derecho de Córdoba? Totalmente cierto. De hecho, conozco personalmente a las personas que la grabaron, y bueno, pues la psicofonía se puede escuchar. Nosotros, por ejemplo, hablamos de ella en el libro, y la psicofonía dice un mensaje totalmente espeluznante para la persona que está allí dentro. Cuando uno lo escucha fuera, en un tono, bueno, pues como estamos por ejemplo ahora distendido, pues no impresiona tanto, pero habría que meterse en la Facultad de Derecho, a puerta cerrada, por la noche, y a eso de las 2 de la madrugada, poner una grabadora y ver que un sonido que no estaba allí dice algo así parecido a "te voy a matar". Entonces, sí, la verdad es que tiene que impresionar bastante. A los que lo vivieron, por lo menos, les dejó bastante marcado aquella experiencia.
Es verdad que las sillas de la cafetería de la Facultad de Derecho salieron volando incluso. Eso asegura el anterior dueño de la cafetería y bueno, de hecho lo ha comentado en varios programas y al parecer había bastantes testigos que presenciaron aquello que ocurrió una tarde. Sillas volando, vasos flotando y bueno, toda serie de situaciones que no tienen mucha lógica. Un cartel que se cae justo en el momento en el que una persona había hecho una referencia negativa sobre este tipo de fenómenos. O sea, una suerte de coincidencias que parece demasiada que... coincidencia. Exactamente, parece que rebasan lo habitual, lo normal. ¿Has llegado a pasar miedo en alguna ocasión? Hasta ahora no. Quizá algún día lo pase, no te lo descarto para nada, pero hasta ahora no. Lo que me producen estos fenómenos hasta ahora es muchísima curiosidad y creo que no hay que temerles, que lo que hay que hacer es investigarlo y cuando uno llega hasta el fondo de la cuestión pierde el miedo porque empieza a entender algo, empieza a buscarle el posible origen y cuando uno le encuentra la lógica o la supuesta lógica, que hasta ahora nada de esto está demostrado, o sea que no podemos dar por sentado ninguna teoría hasta ahora, es muy difícil demostrar todos estos fenómenos, pero cuanto más sabe uno, menos miedo tiene. Normalmente el miedo proviene de lo desconocido, de la falta de información. Cuando uno hace sus propias pruebas, consigue sus propios resultados, empieza a darse cuenta que es un fenómeno apasionante y que merece mucho la pena estudiarlo porque es muy reconfortante luego obtener esos resultados y descubrir el origen de situaciones que están produciéndose en la actualidad y bueno, para las que no hay explicación. Esta guía secreta de Córdoba está repleta de enigmas, es muy semejante a una guía turística. ¿Es Córdoba un buen lugar para este tipo de itinerarios de turismo? Bueno, a nosotros nos está yendo bastante bien, la verdad. Fue lanzar las rutas turísticas, las rutas nocturnas y la verdad es que tuvimos una acogida muy buena. Creo que en Córdoba cualquier iniciativa nueva, cualquier experiencia diferente que se ofrece tiene una gran acogida porque el público cordobés, tanto el cordobés como el turista que viene a Córdoba, está deseando hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas y ofrecer ocio nocturno pues siempre es bien acogido por la gente. Tenemos que llenar Córdoba de gente y tenemos que conseguir entre todos que la gente salga a la calle, que llene nuestros restaurantes, que haga cosas, que creo que eso es lo que va a dar al fin de cuentas trabajo para bueno, todos tenemos familiares que están desempleados o algún amigo que está buscando trabajo y creo que el turismo puede ser nuestra tabla de salvación. Tú eres licenciado en Dirección de Empresas y profesional de Marketing. ¿Sabe Córdoba venderse de cara al exterior? Hombre, yo creo que sabe, pero que a lo mejor no lo está haciendo. ¿No lo está haciendo? O al menos no en la medida que nos gustaría. De hecho, te comentaba antes que se está formando una nueva organización que se llama Córdoba Apetece y el objetivo precisamente es eso, el juntar a varios profesionales del sector, gente innovadora, gente con nuevas ideas, que lo que pretende es relanzar el turismo y tratar de darle un apoyo a este medio. Córdoba es una ciudad con muchísimo patrimonio, como todos sabemos, tiene un patrimonio cultural, tiene un patrimonio monumental, tiene un patrimonio gastronómico que no conocen fuera y que los propios cordobeses en muchas ocasiones tampoco terminamos de conocer. Y creo que no lo estamos vendiendo. En muchas ocasiones en la prensa sale que algún acontecimiento ocurrió ayer, pero no sale que va a ser dentro de un mes. Lógicamente no todo, pero sí que es cierto que siempre nos centramos en varios acontecimientos puntuales que se producen en la ciudad, que en esos momentos, las cruces, el mes de mayo, pero es que este mes de mayo pienso yo, Paco, que no hace falta venderlo, que eso ya lo sabe la gente. De hecho, en este mes de mayo lo que conseguimos es un overbooking que hace que ni siquiera nuestros restaurantes, como están completos, no puedan ni siquiera dar el servicio que les gustaría al turista que viene de fuera. Y sin embargo, luego hay meses como febrero, como noviembre, como diciembre, que estamos aquí pues solos, no viene nadie. Entonces creo que un poco van a ir por ahí las intenciones de los que estamos peleando por el turismo en Córdoba. Aumentar las pernoctaciones, que la estancia media en Córdoba no sea de día y medio, sino que sea de algo más y que la gente pase aquí la noche, aproveche el ocio que le ofrezcamos
creo que todas estas nuevas iniciativas que están surgiendo para ayudar el turismo de Córdoba creo que van a ser muy bienvenidas, porque la gente está deseando hacer cosas diferentes y creo que ahora vamos a empezar a movernos por una buena dirección. Creo que Córdoba ofrece un patrimonio increíble, como decía antes, que no tiene nada que envidiar a otras ciudades y que si empezamos a explotarlo vamos a ser imparables. Lástima que los emprendedores no recibáis demasiadas ayudas. No, la verdad es que, al menos como te comentaba, yo en mi caso no he recibido hasta ahora ayudas, pero bueno, todo depende de organizarse, de conseguir, de encauzar, a lo mejor de hacer las cosas de otra forma, y quizá ahora sí que las consigamos. Lo que no podemos desde luego es quedarnos quietos y decir, bueno, pues a ver si se arregla la situación, a ver si viene alguien y me ayuda. No, habrá que moverse y habrá que hacer cosas para cambiarlo. Si lo que a ver no te gusta, pues hay que cambiarlo. ¿Cuál es tu sitio favorito para pasar miedo, José Manuel? Pues mi lugar favorito no está en Córdoba capital, está en el pueblo de Hornachuelos, y es un seminario, es un antiguo monasterio que es un lugar auténticamente espectacular. Es grandísimo, consta de varios edificios y es un lugar donde es difícil que no vivas alguna situación extraña. Es un lugar donde tú estás andando y escuchas pasos en la planta de arriba, donde si das golpecitos en la pared vas a recibir cierto número de golpecitos también, y las ventanas se abren solas, se cierran solas, se escuchan golpes. Es un lugar auténticamente espectacular para pasar miedo quien quiera hacerlo. Estamos hablando del antiguo convento de Santa María de los Ángeles. Exactamente, el antiguo monasterio de Santa María de los Ángeles, o seminario de Hornachuelos, y como te decía, es un sitio donde si uno va con ganas de vivir una experiencia diferente, la va a vivir. Eso está abandonado completamente. Está completamente abandonado, hay que hacer un sendero de unos 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio más o menos, bastante fáciles, preciosos. Se ve el Benbézar de fondo para disfrutar el sendero. Luego un pequeño tramo un poquito más complicado, pero que también se hace. Y una vez que uno llega ahí y además conoce la historia del sitio, un lugar que nada más entrar se encuentra una imponente cruz de granito gigantesca, que parece ser que cuando fue colocada, el hombre que la trasladó por todo el sendero fue colocarla y se le cayó encima. O sea que el lugar ya empezó marcado por la tragedia. Un lugar que ha vivido 3 incendios, que cada vez que se reponía económicamente volvía un incendio a asolarlo todo y a dejarlo todo reducido a ceniza. Un lugar que está justo en un acantilado, y por lo visto, por lo que cuentan las crónicas de la época, cada vez que un incendio asolaba este lugar, algunos monjes saltaban envueltos en llamas para tratar de de alcanzar el río. Un lugar auténticamente marcado por la tragedia, y sobre el que ya pesaba una maldición desde que se estaba construyendo. Había una maldición que decía que si en alguna ocasión ese lugar se vendía, llovería fuego sobre la montaña de los Ángeles, que es como se llama el lugar donde está construido. Y bueno, y parece ser que por 3 veces se cumplió la maldición. El lugar fue vendido y por 3 veces se cumplió la maldición. Llovió fuego sobre la montaña de los Ángeles. ¿Recomendarías ir solo a esa montaña? Hombre, solo completamente no, pero sí tampoco ir mucha gente. Cuanto menos personas se trasladan a estas excursiones, mejor lo pasa uno. Si vaya mucha gente, aquello se convierte ya en una excursión de domingueros y tampoco es el objetivo. Bueno, o sí también, porque se puede disfrutar de muchísimas formas ese seminario. Es un lugar auténticamente espectacular y que se puede disfrutar desde el punto de vista del paisaje, del sendero, de disfrutar del aire libre, de Hornachuelos. El paraje está lleno de grutas y es realmente espectacular. Pero si lo que alguien quiere es disfrutar de la parte más misteriosa del lugar, primero que se documente, que lea la historia del sitio, y que luego que se adentre en sus pasillos y que disfrute de ver cómo un edificio puede haber quedado tan reducido a lo que es hoy en día, cuando aquello fue un edificio grandioso. José Manuel Morales, autor de la Guía Secreta de las Casas Encantadas de Córdoba, un auténtico itinerario para los amantes del misterio. Vuelve por aquí cuando quieras, José Manuel, con nuevas ideas y nuevos proyectos. Pues estaré encantado de hacerlo, Paco, me lo he pasado muy bien. Muy bien, pues nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos en El Puente de la Luz.